Querida familia, la paz del Señor con ustedes. Qué alegría que el Señor nos permite que juntos podamos dialogar un momentito en nuestras vidas la palabra de Dios de este día viernes. Así que démonos la oportunidad, porque este día es el más importante. Mañana no sabemos si estamos, es el hoy. Es el momento para ser feliz, el momento para descubrir que realmente el Señor va con nosotros, que nos acompaña, que sana, que Él va dándonos la paz, que Él va acompañándonos en cada proceso de nuestras vidas. Así que les invito que abramos nuestro corazón a la palabra de Dios y dejemos que vaya penetrando, vaya transformando y nos vaya haciendo personas auténticas, buenos discípulos y buenos misioneros del Señor. Escuchemos pues la palabra de Dios y recemos con ella. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En sábado, atravesaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos que iban con él tenían hambre, y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes sagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violaban el sábado porque oficiaban en el templo, y no por eso cometían pecado. Pues yo les digo, aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras, misericordia quiero y no sacrificio, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Misericordia, dice el Señor, que es lo que quiere, y no sacrificio. Y es que notamos hoy en el Evangelio una problemática grande. ¿Por qué los discípulos están arrancando espigas y comiéndoselas en un día en el cual no está permitido hacer nada, en un día sábado? Y esto va a caerle muchas críticas a Jesús, definitivamente. Cuidémonos del fariseísmo, porque el fariseísmo es bien difícil. El fariseísmo nos aleja de la realidad y nos aleja de la verdadera experiencia del amor de Dios. El fariseísmo nos hace soberbios, el fariseísmo nos hace querer gobernar, dominar y tener la autoridad incluso de o para los demás, querer tener el dominio de los demás. Unos fariseos, hoy nos dice el Evangelio, reprenden la conducta de los discípulos que arrancan espigas para comérselos solo porque es sábado. Pero ¿qué están haciendo de malo? Es sábado, día sagrado para los israelitas, para el pueblo y para ellos. No podían hacer nada en ese día, ni mucho menos saborearse un par de espigas aunque tuvieran hambre. Es el día que ellos consagraban a Dios, en el que no se podía hacer nada, paralizaban las actividades, no había actividad alguna.
Los discípulos, dice la palabra de Dios, no, que arrancan espigas, pero algo de lo que podemos notar en el Evangelio es que no arrancan espigas por ocio, o no arrancan espigas porque ellos quieren, y la arrancan y la tiran, o sea, sin importar la siembra. No, dice la palabra de Dios que arrancan espigas porque tienen hambre, tienen una necesidad biológica, vienen de una misión con Jesús y quizás no han tenido oportunidad de comer, tienen hambre. Tienen necesidad de llevar algo a su estómago. El señalamiento de los fariseos a la conducta de los discípulos va a tener una respuesta de parte de Jesús, una respuesta fundamental. Ellos tampoco están, notemos, ellos tampoco están consagrando el sábado, que es el que se debería o que consagraban por ser el día del Señor. Ellos tampoco lo están consagrando, al contrario, están más atentos en lo que hacen los demás, pero no lo están consagrando como se debería consagrar. Están criticando, están ocupados en criticar la conducta, distraídos, viendo lo que los discípulos están haciendo, distraídos en eso y perdiendo lo esencial. ¿Y cuál era la esencia de ese día? Para guardar ese día, honrar a Dios con toda la mente y con todo el corazón. Yo creo que hoy también ustedes, familia, hermanos y hermanas, debemos de preguntarnos en la iglesia cómo actuamos, cómo estamos viviendo nuestra vida espiritual, cómo estamos viviendo nuestro seguimiento con Cristo. ¿De veras lo estamos viviendo consagrado al Señor? ¿Venimos a honrarlo con nuestra mente, con nuestro corazón? ¿O vamos a la iglesia o estamos en un grupo para criticar las conductas de los demás, para ver los errores de los demás, para ver las fallas de los demás, como hacían los fariseos? El fariseísmo, Jesús decía, aléjense del fariseísmo. Alejémonos del fariseísmo, que es una soberbia absoluta en el corazón del hombre, que no reconoce plenamente el amor de Dios, ni ama a Dios con su mente y su corazón. Por eso, Jesús va mucho más allá de la perspectiva y de la idea que ellos tienen de alabanza a Dios. Dios lo que quiere en realidad, familia, hermanos, hermanas, es misericordia. Les dice, si entendieran por un momento que lo que yo quiero es misericordia y no sacrificio, dejarían, les dice Jesús a los fariseos, dejarían de condenar a los más humildes, a los que no tienen culpa alguna. ¿Cuánta gente se ha alejado de la iglesia? ¿A cuánta gente, incluso tú y yo quizás, hemos sido motivo de que se haya ido de la iglesia? Porque hemos sido prepotentes, porque hemos sido incapaces de dialogar, porque hemos sido incapaces de tener quizás esa cercanía hacia ellos, de amarlos, de respetarlos, una palabra de generosidad. Yo creo que hoy es un buen día para terminar esta semana para preguntarnos, ¿de veras mi actuar en la iglesia, en mi grupo, en mi ministerio, yo como sacerdote, de veras es de un auténtico discípulo que ama a Dios desde su mente y su corazón, que lo alaba con su forma de ser? ¿O es una verdadera actitud farisaica? Si tenemos esas actitudes farisaicas, alejémoslas de nosotros, arranquémoslas de tajo. Misericordia quiero, dice el Señor, no sacrificios. ¿A cuánta gente
podemos ayudar a cuánta gente con un acto de bondad, a cuánta gente podemos mostrarle misericordia y podemos cambiarle la vida, incluso hasta con una sonrisa, con un gesto compasivo, con un gesto amoroso, con un gesto de perdón. Los fariseos no se quedaron conformes con la respuesta que Jesús les da. Y por eso dice la palabra de Dios que empiezan la persecución contra Jesús. Y es que cuando de veras queremos tener la razón, cuando queremos que lo que nosotros decimos es lo más importante y queremos adueñarnos de Dios y tenerlo en la palma de la mano y decimos, yo tengo a Dios, tú no lo tienes, entonces fácilmente estamos perdiendo lo más lindo, que es la sencillez, la humildad y la bondad que el Señor nos invita que tengamos. Como iglesia, como servidores, como sacerdotes, estamos invitados a verificar cómo estamos viendo a nuestros hermanos, cómo estamos viendo a los demás. Porque si soy sacerdote, si somos sacerdotes, el llamado es servir a los demás, no ser capataz. Esa es la misión, servir a los demás. Nos ponen como sacerdote, nos elige el Señor como sacerdote para servir a los demás, para animar, para fortalecer, para estar con la gente que el Señor me da la oportunidad de que conviva. Pero no me faculta el Señor para que yo sea el capataz, para que los haga sufrir o para que los haga sentir mal. Por eso les digo, hoy es un buen día para verificar nuestra vida. Cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana en nuestros grupos, en mi ministerio. ¿Cómo? Como Cristo quiere de veras, desde el amor o desde la perspectiva farisaica, solo viendo errores, solo poniendo obstáculos y solo haciendo la vida imposible a los demás. Pidámosle al Señor pues que nos ayude de veras a tener misericordia, a ver con amor a los demás, al que sufre, al que está triste, al que tiene hambre, que tiene sed del Señor, y mostrarle ese rostro amoroso de Jesucristo. Misericordia quiero, compasión quiero, no tantos sacrificios. Les bendigo por familia, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Feliz viernes, Dios les bendiga, ánimo a seguir adelante y a seguir confiando en el Señor, porque Él siempre cumple sus promesas. Y no se lo olvide, hay que sonreír, porque sonreír también es saludable. Bendiciones.